Muy buenas, nos encontramos un miércoles más en el espacio de entrevistas de Letrame Grupo Editorial y en esta ocasión tenemos a un nuevo autor, su nombre es Adam y nos presenta su obra titulada La Cruz de Ferro. Bien, como hacemos siempre vamos a seguir la misma tónica, vamos a leer primeramente la sinopsis de la obra de La Cruz de Ferro para saber de qué va y a continuación le haremos la biografía para en este caso conocer a su autor, a Adam. Bien, la sinopsis dice así: La Cruz de Ferro es un santuario en el Camino de Santiago. Cada peregrino lleva consigo una piedra que deposita al pie del mástil de esa cruz para desprenderse de lo más oscuro de sí mismo, lo inconfesable, lo que más duele, lo que pesa de manera insoportable. En este libro se narran las vidas detrás de algunas de esas piedras depositadas en el curso de los siglos, desde la de un druida celta en el segundo siglo a.C. hasta la de un científico en la posguerra del siglo XX, desde el misterio que rodea el juicio de San Patricio y el infierno de Felipe II de España hasta la miseria humana de un visitador en el México novohispano. La única encrucijada de esas vidas es la Cruz de Ferro, donde humano. El Camino de Santiago nunca volverá a ser el mismo luego de conocer las profundidades de la condición humana que ha llevado a miles y miles de peregrinos a emprender esta ruta de expiación imposible. Bien, esa es la sinopsis de la obra de hoy, de La Cruz de Ferro, y a continuación paso a leer la biografía de Adam, que creo que ya está por aquí. Hola, Adam. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas. Si te parece, leo tu biografía y empezamos, ¿vale? Adelante. Adam es un escritor mexicano, sociólogo de formación, hijo de inmigrantes americanos en México y formado principalmente en las escuelas públicas del país. Adam posee un bagaje singular de mezcla multicultural que se refleja en una perspectiva novedosa de la realidad histórica y social del denominado Primer Mundo e imbuida de un conocimiento vivencial de la realidad del México profundo. Si bien la vena artística de Adam tiene una robusta raíz desde su abuela como maestra de ópera en Nueva York hasta su madre, reconocida actriz de Broadway en los años 50 del siglo pasado, y él mismo como músico y actor en sus años universitarios. La vida profesional de Adam se desarrolló en el mundo financiero, primero como funcionario de la Banca de Desarrollo Rural Mexicana, después como representante de bancos internacionales, lo que le dota de aún otra perspectiva respecto de la realidad social que se refleja en una pluma versátil y culta. Es en este prisma único con el que Adam comparte su narrativa fresca de lo profundamente humano. Bueno, Adam, para comenzar me gustaría preguntarte lo que le pregunto a todos los autores, que es, en tu caso, cómo ha sido el proceso creativo de La Cruz de Ferro. Si ya tenías premeditada la estructura o si por el contrario te salió de forma natural. Fíjate que fue el resultado de el viaje de un amigo muy querido, Fernando Mm, Sarvide, por cierto, de Raíces Navarras, a Santiago de Compostela, hizo el mm, camino francés y creó un blog en el que todos los días lo seguíamos amigos y familia. mm. Y cada día nos narraba en qué lugar estaba, ponía fotografías Sí. de ese lugar y alguna experiencia. Y me capturó la narración que hizo de este santuario de la Cruz de Ferro Mm, en las montañas de León, porque este ritual de que cada peregrino lleva desde su lugar de origen una piedra para mm. depositarla al pie del mástil de esa cruz, en un acto de desprendimiento de la parte oscura que todos De cada cargamos, uno. Mm, me quedé pensando qué vidas no habrán detrás de esas piedras, ¿no? Y en esa época de mi vida, yo en mis últimos años de directivo bancario, eh, estaba también cursando unos diplomados de novela histórica mm. en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y pensé en la posibilidad de descubrir algunos personajes que pudieran haber pasado o que estaba documentado Mm, que hubieran pasado por ese santuario y escogí 6 personajes y fue así como nació La Cruz de Ferro. mm. Dentro de construir toda la obra, toda la novela, ¿cuál ha sido la parte más sencilla para ti como escritor y por el contrario, cuál ha sido la más difícil? Yo creo que la más sencilla probablemente es el soltar la pluma y empezar a escribir, ¿no? Mm, Nunca he tenido un problema de bloqueo o algo por el estilo. Fluyó de manera muy sencilla, muy muy natural. natural. Mm, Y además cada personaje me alucinó, me atrapó, me encantó y me fui involucrando. Quizás la parte más difícil fue la investigación histórica vale. porque a pesar de que tenemos muy buenas herramientas ahora gracias a Internet, Mm. siempre es un trabajo delicado de saber ¿Qué qué es? incorporar a tu historia, Mm, qué no te sirve, y con la libertad de que tratándose de una novela, ponerle la parte creativa que le dé verosimilitud histórica a tu historia, pero a la vez que lo haga un personaje entrañable. mm.
Ya lo has dicho tú, que hay, son 6 personajes clave. Y quiero que nos hables ya para, pues, para conectar con quien nos está viendo o oyendo, quiénes son esos 6 personajes clave, que nos hables un poco de ellos, evidentemente, sin desvelar aspectos importantes. Con gusto. El primer personaje es un druida celta en los últimos siglos Mm, antes de Cristo, mejor dicho, que sufre este conflicto de enfrentarse a la invasión romana, ¿no? En la península ibérica, ujú, y cómo esto trastoca su vida, la cosmogonía que tienen los celtas del ujú, mundo. Y el primer drama es este personaje y la relación con su hija, que acaba enamorándose de un romano, ¿no? vale. Ese es el primer personaje, no quiero decir más, por No, como tú hasta dices, ahí. para no revelar. El segundo personaje es San Patricio, este santo irlandés que siendo sobrino del santo Martín de Tours en Ujú, Francia, él proveniente de una familia romana, se traslada a Francia a formar parte de las misiones de San Martín de Tours y en mi libertad creativa lo llevo hasta España, ujú, hasta la Cruz de Ferro, en este conflicto que tiene San Patricio eh, por provenir de una línea militarista y a ujú, la vez sacerdotal, y ese conflicto es el que narro un poco en la historia de él, y él fue sometido a un juicio que no está perfectamente documentado por qué fue. Yo escojo una causa una que de las me ramas. parece Ujú, verosímil y que es una de las hipótesis que hay sobre ese juicio y que además trae a la Iglesia Católica al presente, ¿no? El tercer personaje es un rey de Asturias, Alfonso el Casto, ujú, que fue quien, eh, por decirlo de una manera amable, instauró el santuario de Santiago de Compostela como un lugar importantísimo para reforzar la fe cristiana en esta época en donde los árabes están luchando contra los cristianos en la ujú, invasión de la península, empujando cada vez más al norte. Alfonso el Casto se alía con Carlomagno y empiezan esta batalla en defensa de lo que ellos consideran la cristiandad. ujú, Y entonces Roma estaba muy lejos como referente para la fe, Jerusalén todavía ujú. más, y hacía falta un santuario más cercano para reforzar estas huestes que estaban peleando contra los árabes, y se crea de esta manera el santuario del apóstol Santiago cuando se dicen de descubrir los huesos del apóstol en Galicia, ¿no? Y todo el conflicto que le entraña a Alfonso, el crear esta historia con una verosimilitud o una credibilidad cuestionable, ¿no? Por decirlo menos. Entonces ese es el siguiente personaje. Uno más, yo siendo mexicano y estando en México, quise encontrar un personaje que pudiera vincular también al Con santuario ti. y Ujú, escogí a un personaje en la figura de José de Galvez. vale. José de Galvez fue un visitador del rey de España, que fue esta figura que crearon los reyes españoles para tratar de combatir la corrupción en las colonias, Ujú, de tal manera que la captura de impuestos fuera más moderna y eficiente cuando los Borbones toman el trono de España después de los Habsburgo. ujú, Y este personaje llega a México a hacer una labor realmente muy eficaz para la corona, pero muy cruel para la población indígena, y empieza unas aventuras muy locuaces en lo que entonces era la Nueva España, que lo llevaron a ser un fuerte villano en la historia, ¿no? Eh, y el último personaje es un personaje ficticio, como el druida celta, que se llama Julián Telles. Julián Telles es un investigador español situado en la Universidad de Columbia en Nueva York. Como mencionaste en mi biografía, mi familia tiene raíces neoyorquinas y me pareció interesante para mi meterlo caso también. Ujú, involucrarlo. Y se narra en el pleno siglo XX en esta lucha que había por el desarrollo de vacunas eficaces contra la polio, y él se involucra con las grandes industrias farmacéuticas en busca de encontrar su propia vacuna viva para combatir la polio,
En ese trance lo envían a África a realizar una serie de experimentos y sucede un accidente terrible que lo lleva a una monumental catástrofe para la humanidad que narro en este último personaje. Entonces, si te das cuenta, cada uno tiene un propio drama que contar y el hilo conductor de las que aglutina Que los las une. historias es este santuario. Es el único punto en común porque el primero empieza en el siglo II antes de Cristo, el último termina en el siglo XX, pero el hilo conductor es su paso por la Cruz de Ferro. ¿Y qué los lleva sin desvelar cuál es el motivo de cada uno de ellos? Porque son 6. ¿Qué los lleva a todos a encontrarse, bueno, a encontrarse no, a ir a ese punto, a la Cruz de Ferro? Entiendo que cada uno tiene como una carga detrás y por eso confluyen en ese punto. Claro, confluyen por la necesidad que tiene el ser humano de buscar un desahogo para lo que no puede soportar, ¿no? Y cada uno lo hacemos de manera De la diferente. manera que se Aquellos puede. que profesan fervorosamente la fe católica o cristiana lo buscan en estos actos de peregrinación y eso es lo que a cada uno de ellos los lleva a la Cruz de Ferro. Entiendo también que con ello hay cierta, no crítica social, pero sí un poco de reflexión hacia la sociedad, tanto de pasada como de la actualidad. Claro, siempre, yo soy sociólogo de origen antes de volverme banquero, entonces siempre tengo esta búsqueda de explicación de por qué el ser humano se comporta de manera Actúa como grupal actúa. como lo hace. Y ciertamente el papel de la religión, y hablo de la religión en En general, general. ha sido un factor determinante de la conducta, a veces de manera muy positiva y otras de manera muy Negativa. negativa, ¿no? Ha sido factor de guerras terribles y factor de los actos más humanitarios que se pueda uno imaginar. Entonces, una parte de estos textos, efectivamente, y como bien mencionas, trata de revelar cómo el ser humano pasa por este proceso de reconocer primero que lleva esta carga y segundo, cómo tratar con ella, cada uno con sus diferentes virtudes y limitaciones. Unido a esto último, a que al fin y al cabo la obra también es a modo de enseñanza, ¿con qué objetivo tú la publicas? O sea, ¿qué desearías que el lector sienta al leerla? ¿Y en qué momento justo decides publicarla? Sí, bueno, el tiempo de publicación tiene más que ver con el tiempo en mi vida en que pude hacerlo, ¿no? Vale, Porque siendo directivo bancario muchos años, estás la ocupado. verdad es que el tiempo es muy limitado, ¿no? Esta obra me llevó 10 años construirla, un poco más, y ha sido robándole tiempo al tiempo, ¿no? Pero yo creo que eh, sucede en este momento porque creo que se alinean varias cosas. El formato que decidí utilizar en mi cabeza es un poco como estas series limitadas que ahora todos vemos en la televisión, ¿no? Son 6 historias cortas que perfectamente compaginan para el lector contemporáneo, ¿no? El lector contemporáneo creo que le gusta más buscar lo compacto, ¿no? Una novela de Dostoyevsky sería complicada en estos días, por maravillosa que sea. Entonces, creo que se junta también en el tiempo el apetito del lector por este tipo de formato, en donde se compaginan varias historias con una lógica común, ¿no? Y creo que ese formato fue lo que me permitió construir esta historia y revelarla en este momento. Quiero también preguntarte, bueno, ahora mismo entiendo que estás con la promoción, difusión de la Cruz de Ferro, pero si tienes en mente algún tipo, algún otra más publicación, o ahora mismo te centras en la actual. No, ciertamente he estado esperando tener más tiempo disponible para escribir. Tengo un par de proyectos en mente, estoy esperando que maduren para ver con cuál empiezo, pero afortunadamente he tenido muy buena retroalimentación de la Cruz de Ferro y eso por supuesto te anima a seguir el proceso creativo. Por cierto, le pido a mis amigos y gente que me ha contactado que tengan un poco de paciencia. Entiendo que
hay algunas limitaciones en la distribución en algunas librerías y en algunas plataformas, pero estoy Estamos en trabajando ello. con Letranet para que se resuelva pronto. Y en cuanto este libro tenga ya una fluidez correcta, digamos, en el proceso de distribución, empezaré con el proceso creativo de la siguiente novela. Ya lo has dicho, lo has mencionado ahora mismo, que está recibiendo buenas críticas, buenas valoraciones. ¿Qué te han dicho sobre tu novela? Algo que me ha encantado es que cada lector escoge un personaje. Cada lector dice, es que este me atrapó, este me pareció fantástico, este me conmovió, me pareció tremenda su historia o me resultó muy simpático. Y para mi sorpresa, no siempre son los personajes principales. A veces escogen personajes secundarios de Que no alguna tienen de tanta estas relevancia. historias porque tienen algún impacto importante. A cada quien le hablan diferente y acá, como todos tenemos nuestra propia historia, los personajes nos dicen algo especial. Entonces, eso lo he disfrutado mucho de la retroalimentación, el entender cómo cada personaje por su propio perfil tiene un Conecta con... impacto en el lector de manera particular. Lo otro que me ha gustado escuchar o leer es que hay mucho apetito por la novela histórica. Más de lo que uno pensaría, el lector está en búsqueda de entender un poco ¿Qué ha pasado? ¿Qué cómo pasó? llegamos a donde estamos, cómo fueron esos personajes fantásticos. Por cierto, déjame rectificar, me faltó un personaje que fue nada menos que Felipe II de España, Bueno, eh, el rey por excelencia, creo yo, en la historia española, que tiene un conflicto brutal con su hijo Carlos, que lo hace también pasar por una historia tremenda. Pero bueno, cada personaje, te decía, le habla diferente a cada lector y eso lo he disfrutado mucho en las retroalimentaciones que he recibido. ¿y con qué personaje te quedas tú y por qué? Wow, tremenda pregunta, muy inteligente. No los puedo escoger, estoy enamorado de cada uno. Cada uno también tuvo una significancia especial en el proceso creativo. Sería injusto, sentiría que traicionaría a los demás si tuviera que escoger alguno. Lo has dicho antes, también lo he leído yo, eres sociólogo. ¿Cómo ha influido esa formación académica a la hora de escribir la obra? Y sobre todo, ¿qué temas has escogido y por qué has escogido esos? Yo creo que influye mucho. La formación en las ciencias sociales y particularmente en la sociología te lleva indefectiblemente a una revisión de qué ha sido la historia, ¿no? Y en esa revisión siempre hay momentos que son particularmente relevantes para ti y cuando los descubres tratas de entender en qué contexto suceden, qué personajes participan, qué fueron los motivos y los factores Que que llevaron a eso. coadyuvaron a que esas cosas sucedieran, a que estos personajes saltaran a la historia. Y cuando haces el proceso analítico de todo esto, siempre te quedas con un aprendizaje que luego buscas compartir. Y en mi caso, la manera de compartirlo es a través de la creación literaria. Nunca tuve mucha vena académica, entonces no lo hago por el lado del aula o de las clases, pero me gusta compartir por lo menos mi perspectiva, mi interpretación de los hechos históricos a través de la narración literaria, con el enorme privilegio de poder ser ficción a la vez, ¿no? Le han preguntado por aquí y ya también te lo quiero decir yo, ¿dónde se puede adquirir un ejemplar de La Cruz de Ferro? ¿A través de qué medios? Correcto. Según me ha comentado mi agente editorial, hay más de 200 librerías en Latinoamérica en donde lo pueden conseguir. En España lo pueden conseguir en el Corte Inglés y también está disponible en Amazon. En el caso particular de México lo menciono por obvias razones, pero lo tiene librerías Gandhi, lo tiene Gonville. Entonces está en múltiples plataformas disponible. Algo que debo mencionar de manera importante. Tuve el privilegio de que cada historia
tiene al inicio una ilustración de un tremendo pintor mexicano, Arturo Lascano, que tiene una historia maravillosa como escenógrafo de películas tan importantes como Frida o como Troya o algunas otras. Y él me hizo el tremendo regalo de hacer una ilustración como él concibió a cada uno de los personajes, y según me lo compartió, lo que se imaginó fueron los cristales dentro de la piedra de cada uno de estos personajes. Entonces, son obras abstractas maravillosas. En algunas ediciones, desafortunadamente, no están a color, que le dan un toque espléndido. Entonces, mi recomendación al lector es busquen alguna editorial, alguna librería que las imprima a color, porque vale mucho la pena. Ya para cerrar, Adam, quiero que para sí que nos están viendo, oyendo y estén interesados en la Cruz de Ferro, resumas brevemente en un parrafito la esencia de la novela. ¿La esencia de qué, perdón? De la novela. La esencia de la novela es develar cómo el ser humano hace para lidiar con los capítulos más difíciles de la vida y cómo lo ha hecho en el curso de la historia, en diferentes momentos históricos y contextos sociales. Pues Adam, ha sido un placer el tenerte este ratito aquí. Espero que por un lado te vaya genial con la Cruz de Ferro y por el otro que continúes con tu andadura literaria. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la apertura, por la entrevista, y para los lectores estoy a la orden en Instagram, estoy a la orden en mi correo electrónico, para que me sigan por favor dando esa retroalimentación que tanto me sirve. Pues muchas gracias a ti, Adam, y nos vemos la semana que viene con nuevas entrevistas. Nos veremos. Hasta luego. Gracias.